Hola a todos nuestros hermanos ya que están conectados ahí. Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa Conversemos en Casa. Y hoy vamos a tener un tema muy, pero muy especial. Para esto nos acompaña nuestra pastora Isabel, hoy que nos va a estar enseñando sobre lo que es la mayordomía en nuestra vida cristiana. Así que esperamos que este tema sea de bendición para todas sus vidas. Así es, un tema muy interesante, muy relevante y que lamentablemente pocas veces tocamos. El programa lo pusimos, estamos viviendo conforme al plan que Dios tiene para nosotros, y este tema, la mayordomía, aplica mucho a lo que Dios quiere, a cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana. Eso es, la mayordomía nos enseña a vivir conforme al plan que Dios diseñó para nosotros. Así que, pastora, bienvenida. Gracias. Por favor, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estoy muy contenta de poder estar una vez más en un programa como este de aprendizaje, de enseñanza. Y claro, es cierto, la verdad, hoy día el tema es muy interesante, como todos los temas, pero tiene que ver también con lo que Dios está haciendo en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en estos últimos tiempos. Creo que todo esto de la búsqueda de Dios nos va a llevar a exigirnos más. Mientras más sabemos de Dios, más sabemos lo que a Dios le agrada. Mientras tenemos una comunión más íntima con el Padre, podemos saber lo que a mi Padre le gusta, lo que disfruta de mí, de mi comportamiento, de mi conducta. Entonces, yo creo que la intimidad con Dios nos va a llevar a poder conocerle más y a saber lo que a Dios le agrada. Y eso nos va a llevar a seguir esta pauta espiritual, por decirlo así, nos va a llevar a ir subiendo de nivel cada vez más. Y nadie nos va a tener que decir lo que nosotros tenemos que hacer, sino que nosotros nos vamos a ir dando cuenta lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Y eso nos va a llevar a subir de nivel cada vez más. Entonces todo esto de la búsqueda no es para solamente llenarnos de oración, llenarnos de ayuno, no. Esto va... el resultado de esto va a ser es que nos vamos a sentir más cerca del Señor, primero, y segundo es que nuestra vida va a tener cambios. Y cambios radicales. Entonces eso es lo que Dios quiere, porque Él quiere cada día trabajando en nuestra vida. Así que me alegro que podamos tener esta instancia de conversación, en que usted podrá también hacer algunas preguntas, pero el tema de hoy día es muy interesante, en realidad tiene que ver con todo lo que nosotros somos como cristianos. Así que el Señor les bendiga y podamos continuar y podamos ser bendecidos en esta tarde. Así es. Vamos saludando a quienes ya se están conectando con nosotros desde San Clemente. Juan Pablo Salazar, Edith Muñoz, está también José Ribarra. Está también la Anita Alún, también la hermana Anita Alún. Y está, bueno, ahí se van conectando y Juan Pablo Salazar dice: saludos, se ve nítido y muy buen audio. Bueno, cada día estamos trabajando para usted, sí, para entregarles lo mejor y que se pueda transmitir esto de una manera más fluida. Pero si vamos ya entrando al tema de hoy, muchos a lo mejor leyeron el afiche, ¿cierto? Y decía la mayordomía. Y la mayordomía, eso, ¿qué es? Porque uno no está muy acostumbrado a ese término, o a lo mejor podemos pensar que tiene otro término en la Biblia o en la vida cristiana, etcétera. Entonces, ¿qué es ser mayordomo? Bueno, la Biblia nos habla de muchas maneras, nos trata a nosotros como siervos, como hijos, como amigos también, ¿cierto? Pero eso es la relación que nosotros tenemos con Dios, en cuanto a cómo lo vemos a Él, cómo lo sentimos, los derechos que tenemos con Él. De esa manera son las diferentes categorías que Dios nos da, en realidad. Pero en sí, en cuanto a todo lo que Dios nos ha otorgado aquí en la tierra, nosotros tenemos una calidad de mayordomos. Eso es lo que son, mayordomos. En cuanto a la administración, la mayordomía tiene que ver con la administración de todo lo que nosotros somos como personas aquí en la tierra. Eso es la mayordomía. En general, es lo que es la administración, en sí el significado de la administración de bienes, ¿cierto? Pero no solamente son los bienes, sino que todo lo que Dios nos ha dado. Punto uno, nosotros reconocemos que Dios es soberano y que Dios tiene el dominio de todo lo que nosotros, ¿cierto?, podemos ver. Nosotros como cristianos lo reconocemos.
hay gente que no es creyente, pero que también lo reconoce, aún así, no siendo creyente. Entonces tenemos que partir del punto, y de este punto parte la mayordomía, de que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y si Él nos hizo, ¿cierto? Es que Él tiene todo lo que nosotros somos, en esencia controlado todo, y tiene el poder sobre todo lo que nosotros somos. Él nos hizo, Él nos conoce. Entonces de ese punto nace la mayordomía, de reconocer verdaderamente quién es Dios, soberano Dios, que reina sobre todo principado y sobre todo ser humano aquí en la tierra, aunque el hombre no se deje gobernar, pero sí, Él es el rey. Aunque algunos no quieran reconocer su soberanía, pero Él sigue siendo rey, porque Él es el creador de todo el universo. Así que desde este punto quiero que partamos sobre la mayordomía. Y lo primero que vamos a leer es la parábola, ¿cierto?, del mayordomo, que está ahí en Lucas capítulo 16. Si alguno de ustedes tiene buena visión y puede leerlo. El maestro. Recordar que compartan esta publicación en sus propios Facebook para que más personas puedan conectarse y escuchar este interesante tema. La parábola del mayordomo infiel. Mayordomo, cuando pensamos en mayordomo pensamos habitualmente en un señor con un traje así, Con un lente y una bandeja, así. Pero mayordomo tiene que ver con hacerse cargo y administrar bienes ajenos, Sí. ¿cierto? Vamos a leer entonces esa parábola. ¿Desde cuándo? De Lucas 16 hasta cuando más o menos yo Ya. leía, porque... Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Sí. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Después dijo otro: ¿tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede ser llamado señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios que las riquezas. Sí, es que en realidad esta parábola tiene varias enseñanzas en sí. Yo diría que se divide como en 3 partes más o menos la enseñanza. Pero yo quiero tomar, primero que tomemos parte de la mayordomía. Dice que quiere que dé cuenta de la mayordomía, ¿cierto? Porque ya No va a ser más. no va a ser más mayordomo. Entonces, desde ese punto de vista. Ahora, lo que él hizo después, ¿cierto? Antes de salir de mayordomía, también como un mensaje aparte, ¿cierto? Lo que él trató de ganar amigos, ¿cierto? Para que nos falte. Ahora, también ahí muestra la astucia de la sagacidad para poder decidir. Y esto también tiene mucho que ver porque él no le preguntó a su señor, mira, ¿cuánto puedo? No, sino que él decidió. Ahora, ¿por qué él tomó decisión en hacer este trato, ¿cierto? Porque él tenía la facultad de poder hacerlo. Él no tenía que consultar. Ahora, eso es lo que quiero recalcar, que un mayordomo tiene toda la confianza de su señor. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Eso es lo más es un punto muy importante. Claro. ¿Cierto? Tiene toda la autoridad para él hacer y deshacer. Como podemos ver, ¿cierto? La historia de José, Sí. en la casa de Potifar, había ganado tal confianza José con su amo, que él dice que nada le negaba. Solamente su mujer dijo. Lo único. Él sabía. Pero el mayordomo, aunque tenga toda la facultad, y ahí podemos ver en José, ¿cierto? Él sabe cuáles son Los límites. sus límites. Y lo que le agradaría a su señor que él tomara y lo que le agradaría que no tomara.
Entonces aquí el señor Claudio dice lo alabó porque, claro, él hizo que fue un buen negociante en sí, que esa es otra palabra. Pero lo que en sí, ya se estaba hablando de la mala reputación de este mayordomo, ya no tenía como buena reputación, o sea, ya no estaba haciendo lo que le había mandado a hacer su señor, por eso después al final dice, cierto, si en lo poco no fuiste fiel, ¿quién? En lo mucho tampoco lo es. Y si no pudiste, cierto, administrar lo que él puso en sus manos, ¿quién nos confiará lo eterno? Así es. Entonces estas son preguntas que sí quedan para nosotros en el aprendizaje de hoy. Ahora, ¿en qué sentido nosotros somos mayordomos? Esa es la primera pregunta que tengo. ¿En qué sentido nosotros somos mayordomos? Porque se escucha mucho decir a la gente que todo lo que tenemos aquí es prestado. Sí. ¿Cierto? Dice, no somos nada, todo lo que tenemos aquí es Esto prestado. es lo que el Señor me ha prestado para Esto es lo que se nos ha vivir. prestado para vivir. Claro. verdad. Ahora, ¿qué es lo que significa prestar? ¿Cierto? Cuando usted presta algo, un día, ¿qué va a pasar con eso que usted presta? Tiene que ser Devuelto. Tiene que ser devuelto. Entonces, el Señor nos ha prestado a nosotros, si fuera así, nos ha prestado la casa, nos ha prestado, ¿cierto?, los hijos, los bienes, nuestros talentos, nos ha prestado mucho, podríamos decir, estoy diciendo esto como una suposición. Entonces, si nos hubiera prestado todas esas cosas, un día tendríamos que devolver. ¿Para qué quiere el Señor todo eso? Si Él es dueño de todo. Nosotros no tenemos que devolverle nada. Él no nos ha prestado nada a nosotros. Porque aquel que presta algo, yo decía, por ejemplo, si yo le presto 100.000 pesos a Claudia, ¿cierto? Yo se los presto a Claudia. A mí no me interesa lo que Claudia haga con esos 100.000 pesos. No le voy a pedir cuenta. A mí lo que me interesa es que ella me devuelva los 100.000 pesos. Exacto. En el plazo que ella me dijo. Eso. Pero lo que ella haga con ese dinero, a mí no me interesa. Diferente es el mayordomo. Cuando nosotros somos administradores, no tenemos nada a préstamo. Esa es la verdad, que Dios no nos ha prestado nada. Nos ha entregado muchas cosas en nuestras manos y nos ha dado la facultad de administrar eso, de administrar. Entonces, cuando yo le digo, yo me voy y dejo a mi persona de confianza en mi casa, con todo a disposición, él puede disfrutar de todo lo que hay ahí, todo. Porque todo yo lo he dejado en sus manos. Sé que él responsablemente después me va a dar cuenta de eso. Y aún más me va a rendir a lo mejor ganancia de lo que yo le dejé. Porque ese es un mayordomo, es el que trabaja en un lugar, el que contrata empleados, el que ve que todo esté funcionando correctamente. Es como que si yo estuviera ahí, pero no puedo hacerlo, porque tengo que ir de negocio y no puedo estar ahí presente. Pero la persona de mayor confianza, que es mi mayordomo, está ahí haciendo ese trabajo. Bueno, aquí no se usa mucho en Chile ese término y tampoco se usa más en el campo, en realidad. Sí, en el campo sí se usan mucho los mayordomos, todavía existen los mayordomos. Aquellos que administran un fondo completo con todo lo que conlleva eso, ese es un mayordomo. Entonces, esa es la calidad de nosotros ahora. O sea, nadie nos ha prestado nada, porque no tenemos que devolver nada. Solamente tenemos que dar cuenta. Y en realidad, creo que no sé qué es más fácil, si dar cuenta o devolver. Pero el Señor necesita que le devolvamos. El Señor va a pedirnos cuenta un día, igual que este mayordomo, ¿ven? Porque ya terminó tu mayordomía. Ya no necesitamos tener a cargo nada. Entonces ahí vamos a tener que dar una cuenta a Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Ya? Ahora, ¿somos mayordomos de qué? De muchas cosas. Claro, porque por ejemplo ahí podríamos empezar nosotros a pensar. Piensen ustedes en su casa, digan, coméntenos qué creen que Dios les ha dado para hacer mayordomía. ¿En qué Dios nos ha dado, nos ha dicho administrarlo? Porque es como súper amplio. Yo creo que si lo vamos pensando de esta manera, nuestra vida entera en sí es como el campo al cual tenemos que no sé la palabra exacta, que tenemos que administrar toda nuestra vida, nuestros bienes, nosotros mismos. Todo entraría dentro de lo que es ser mayordomo. Claro. Todo lo que somos, toda la vida misma. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podemos, y eso nos da, dejarnos en la calidad de mayordomo, no nos deja en la calidad que no podemos nosotros decidir. O sea, no podemos decir, hacer a nuestro antojo. Hacer a nuestro antojo. Sino nosotros saber que el dueño de todo, reconocer primero que no somos dueños, que el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay es el dueño, incluyéndome a mí, es el dueño. Así es.
Entonces ese es un punto de referencia para todas las personas, creyentes primeramente, que creemos en la soberanía de Dios. Segundo, hay mucha gente, ¿cierto?, que no le interesa la soberanía de Dios, que no tiene idea que un día le va a tener que dar cuenta a nadie. Eso es muy importante. Entonces esa gente vive a su flujo y vive Su vida. y ellos administran su vida, o sea, es dueño de su vida. Pero si nosotros como cristianos reconocemos que nosotros no somos dueños de nuestra vida, entonces si no somos dueños de nuestra vida, las cosas que decidamos tendrán consecuencias. Ujú. Ahora, como humanos también, esta humanidad nos dice que nosotros somos, como al tener el poder de decisión, nosotros creemos también que todo es de nosotros. Todo es, nosotros somos el dueño de nuestras cosas, nosotros somos el dueño de nuestra vida, nosotros somos los dueños de lo material, de todo lo que venga a nosotros por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, ¿cierto? Entonces está también ese sentido de pertenencia que tiene el humano y que es muy difícil de erradicar, digámoslo así, desde la raíz. Sí, de hecho yo quería acotar un poco ahí el hecho de que ese precisamente es el conflicto que vive la humanidad al separarse de Dios. Es el hecho de que Dios ya no es el soberano, sino que ahora yo soy el dueño. O sea, el hombre se hace rey y señor de su existencia. Independiente. Cree que es el dueño y señor de su existencia. Y vive como si así fuera. Y esto lo vemos desde el Edén en adelante. Pero en el fondo ahí está el error, precisamente. Sí. En que Dios es el dueño, no nosotros. Pero nosotros vivimos, y la humanidad entera ha vivido más de 2000 años, 6000 años desde que estamos en esta tierra, como que fuera el dueño de su vida, de sus bienes, de todo lo que hay, de la naturaleza, de todo. Sí. Por eso todo esto tiene que ver en la relación que el hombre tenga con Dios. Si el hombre reconoce al Señor como lo reconocemos todos nosotros como cristianos, que Él es el dueño de nuestra vida, y que Él nos hizo, como hablábamos al principio, y no nosotros mismos, entonces vamos a entender realmente que somos mayordomos. Pero si no tenemos esta relación con Dios, si no hay una relación con Dios, una relación estrecha, no reconocemos a Dios, ¿cierto? Algunos ni siquiera piensan que Dios Hasta lo niegan su existencia. Entonces, obviamente que no van a querer nada, no se van a someter a nada. ¿A qué? Si no creen en nada. Entonces, todo esto tiene que ver con el hombre y la relación con Dios. Por eso quisimos tratar este tema hoy día, porque creemos que bajo el punto de que nosotros sí somos creyentes y sí creemos, ¿cierto?, en el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, entonces sí tenemos muchas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con esta parábola y que tienen que ver con la relación de ser un mayordomo. ¿Ya? Exacto. Ahora, el sentido de pertenencia es lo que hablaba Miguel. Eso quiero que profundicemos un poco más. Que el sentido de pertenencia, ¿cierto?, no reconoce a Dios. El saber que, por ejemplo, el sentido de pertenencia es que el hombre se cree dueño de todo lo que él tiene. Claro, predomina el yo. Exacto. El yo estoy ahí, yo trabajé, yo me esforcé, y también el mío. Esto es mío, mis hijos son míos, mi casa, familia, mi trabajo, mi esfuerzo. Y me recuerda un poquito la conversación de la serpiente en el Edén. Porque le dice, no, es mentira. Dios sabe que si ustedes comen de esto van a ser como dioses. O sea, esa soberanía que tiene Dios va a pasar a ustedes. Y en parte fue así. Porque el ser humano pasó a ser soberano de su vida con las consecuencias desastrosas que hasta el día de hoy estamos viviendo. Claro. O sea, el ser humano asume toda la posesión, todo es suyo. Todo es suyo. Entonces aquí a veces hay algo contradictorio cuando la persona asume que todo es suyo y todo lo gobierna de la manera, y de repente cuando algo malo le sucede, quiere que Dios haga algo. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué Dios no hizo nada? Porque realmente nunca le entregué el control a Él. Nunca me sometí a Él, nunca recibí como que todo, realmente yo estoy administrando esto, realmente Dios me ha dado mi casa, Dios me ha pasado esto, Dios me ha dado mis hijos para que los disfrute. Pero no, si no reconoce eso, entonces en tiempos malos, si el hombre quiere que aquel que nunca, ¿cierto?, aquel que nunca miró en los tiempos buenos, quiere que se haga cargo de las cosas malas que él hizo. Quiere que de las consecuencias de su maldad, de su pecado, de su inconsciencia a veces, ¿cierto? Entonces,
yo digo, nosotros somos como una máquina perfecta que Dios creó, una máquina perfecta. Y estábamos comparando antes con David, conversando como un auto. Por ejemplo, el creador de un auto, por ejemplo, modelo Volkswagen o Mercedes-Benz, que son, ¿cierto? O BMW, que son autos pero espectaculares, que no se les va ningún detalle, de lujo, ¿cierto? Lo entrega, ¿cierto?, el fabricante y a toda prueba, y este auto tiene una garantía y todo, no es como los otros autos y todo, pero eso depende de quién lo administre. Claro. ¿Cierto? Porque si un hombre sale borracho por ahí, ¿cierto? Y choca y se da vuelta en el auto, va a llevar al fabricante y le dice, uy, el auto malo que usted me vendió. No resiste choque. No resiste choque, no. Entonces, es todo responsabilidad del ser humano. Entonces, no, pues él salió ebrio, él chocó, ¿cierto? O él le dio como tarro al auto y ya después ya no parece un auto de lujo, sino que parece cualquier auto, no puede reclamar a quien lo hizo. Porque cuando salió de fábrica ese modelo estuvo bien. Así mismo sucede muchas veces cuando el hombre se hace poseedor de todo lo que tiene y puede echar a perder todo y puede recibir muchas cosas que Dios permite que tenga y que reciba bienes, ¿cierto? Puede tener una familia hermosa y todo, pero si no la sabe administrar, si no es un buen mayordomo, todo un día puede ir a la quiebra, puede ir a la nada y puede terminar en nada. Entonces muchas veces pasa que esto entonces quiere reclamar y decir, bueno, ¿dónde está Dios? Eso, ¿Dónde está Dios ahora? Eso. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿El que hizo o el que administró? El que administra. Sí. El que administra, ¿cierto? Porque ni por lo muy bueno que sea un producto, si no lo sabemos administrar, obviamente que se va a romper. No hay cosas que son, por naturaleza, funcionan de una manera. Entonces, este es un punto importante. Nosotros en la categoría de cristianos, ¿cuántas veces hemos dicho mi casa, mi familia? Nadie se mete con mi familia. Sí. ¿Cierto? A mi casa viene el que yo quiero que venga, a mi casa. Y nosotros podemos ver, nosotros que lo vimos en carne propia, ¿cierto? Un momento para otro, dejando toda mi casa ordenada, limpia, hermosa, una tarde, y todo haber hecho mi aseo para hasta el otro día encontrar todo limpio porque tenía que trabajar y todo. Y de un momento a otro, como se dice en una brisa de ojo, un tremendo incendio. Y ahí uno ve que no tiene nada, pues. En el fondo todo lo administran. Y las cosas van a suceder y suceden. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libró. Pero no podemos decir nosotros, ay, que esto es mío, me puedo jactar. Porque si uno se jacta de esas cosas, muchas veces viene, ¿cierto? Pasan estas cosas, estos accidentes y se da cuenta que no tiene nada. Gracias. Se da cuenta que no tiene nada. Que todo lo que le pertenece tiene un dueño. Todo tiene un dueño. Y ese dueño no soy yo. Gracias. Solamente soy un administrador. Gracias. Saludemos a quienes se están conectando con nosotros. Un saludo para Salomé de la Rivera, que nos está acompañando, nos deja muchas bendiciones. Para Jacqueline Martínez también, no sé si hay alguien más conectado. Sí, Rosa Curilaf. Jessica también está con nosotros. Está Denis, también un saludo para Denis. Está Isabel Reinao, Angélica Vargas también nos está acompañando, muchas bendiciones. Yes. Iris también, Espina, Rosa Martínez también está con nosotros. Y Camila nos comenta ahí de lo que hablábamos delante de la meditación. Dice, Dios nos ha dado muchas cosas, los hijos, nuestra iglesia, los dones que Dios nos da para administrar. Y también de nuestra vida, si nosotros tomamos decisiones que el dueño haría o tomamos decisiones que nosotros queremos, llegaríamos a ser como ese mayordomo. Así es. Y Constanza Velázquez también, le mandamos un abrazo caluroso a Connie que nos está viendo. Gracias. Estamos hablando de lo que es la mayordomía, de lo que es administrar lo que Dios nos ha dado. Y conversábamos en este momento de que Dios es soberano, que eres dueño de todo. Y muchas veces nosotros, los humanos, nos hacemos dueños y creemos que es lo nuestro, que es mi vida, mis cosas, mi cuerpo, están diciendo incluso unos colectivos hoy en día. Sí. Y entendemos de que todo lo que somos y lo que tenemos pertenece a Dios. Sí, ahora es precisamente para esto que estamos hablando de esta palabra, para que ya nosotros empecemos a funcionar conforme a lo que Dios quiere que funcionemos. Porque al comenzar a funcionar así, hay muchas cosas
hay muchas cosas que nosotros vamos a poder, ¿cierto?, acudir al Señor en momentos difíciles. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado, por supuesto que el Señor, ¿cierto?, va a tener misericordia y va a intervenir, porque nosotros hemos sido fieles, porque nosotros hemos sabido con inteligencia, ¿cierto?, y con sabiduría, que una de las cosas importantes dentro de la administración, hemos sabido, ¿cierto?, llevar bien, de buena manera, lo que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿dónde encontramos los parámetros? ¿Dónde encontramos, ¿cierto?, esta guía que nos ayude a decir, yo quiero ser un buen administrador? ¿Dónde está? La Biblia, la palabra de Dios. Así es. En la palabra del Señor, nada más que la palabra del Señor. Esa es la guía para nosotros, porque ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros muchas veces tenemos tantos temas y preguntas, pero increíblemente para muchos en la palabra está todo escrito, todo lo que necesitamos saber, todo cómo debemos conducir nuestra vida, cómo debemos conducir nuestros hijos, cómo debemos conducir nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra economía, nuestros bienes, nuestro dinero. Ahí la Biblia nos enseña a administrar todo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, la mejor guía. Es como cuando uno mira como dueña de casa un libro de cocina y dice, ya, ¿cómo debo preparar esta receta para que me quede? Y se va. ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo podría ser mejor padre? La Biblia lo dice. Así es. Entonces, partiendo del punto, lo primero que Dios nos ha entregado bajo nuestra administración somos nosotros mismos, ¿cierto? Nuestro cuerpo, un día nacemos acá en un cuerpo, pero también Dios nos ha dado muchas capacidades. No nos mandó como un simple cascarón, ¿cierto? No nos mandó así como un envase nomás vacío. No. Así que no, que un envase lleno de muchos atributos. Así es. Nos dio un alma y un espíritu. Y dentro de eso, ¿cierto?, sentimientos, emociones, ¿cierto?, sensaciones, inteligencia, la comprensión, ¿cierto?, imaginación, muchas capacidades. Entonces, eso quiero que hablemos un poquito más. Dentro de esas cosas, ese es un punto muy importante dentro de la administración. Lo que nosotros primeramente aprender a administrar lo que nosotros mismos somos en esencia, cómo Dios nos creó a nosotros. Porque muchas de las cosas que hoy día le suceden a los seres humanos son por la mala administración de su propia vida, de la cual ellos se creen dueños, ¿cierto?, de la cual ellos se sienten capaces de gobernar, pero que realmente no han pedido la dirección a Dios para llevar una buena mayordomía primero sobre sus propias vidas. Entonces muchas veces, ¿cierto?, nos hacemos dueños de todo. O sea, alguien, por ejemplo, es muy inteligente, una capacidad que Dios le dio muy inteligente. ¿Qué hacemos con esa inteligencia? ¿Cómo la administramos? O alguien, por ejemplo, ¿cierto?, es muy amoroso, tiene mucho amor. ¿Cómo lo administra? Todo lo que el Señor nos da debe ser administrado de buena manera para que dé buen fruto, para que eso prospere, para que se multiplique. Entonces a veces no somos capaces nosotros de administrar nuestra propia vida. Exacto. Y de ahí parte el primer punto, de ahí parte el primer problema, de la administración mala que ejercemos sobre nosotros mismos como personas, sobre nuestros dones, nuestras facultades que el Señor nos ha entregado. Y no solamente a nosotros, sino que a todos los seres humanos. Así es. Un hombre puede usar la inteligencia para ser perverso, para hacer maldad. Un hombre puede haber usado su inteligencia para hacer una bomba y destruir al mundo, para hacer un virus. Puede haber usado su inteligencia para eso. Como otro puede haber usado su inteligencia para crear una vacuna, para crear un remedio, que es cierto que, claro, la tecnología. Entonces, de todo eso, el hombre va a tener que dar cuenta un día de hoy. Porque la inteligencia no es que haya nacido así. Dios coloca esas facultades que vienen dentro de nosotros, son parte de la esencia del ser humano, pero no porque haya nacido de, no sé, pues de un mono, de, no sé, de algo que se arrastró, de un pescadito, de un pirigüey que haya salido, no. Dios nos capacitó con todas estas cosas y nosotros mismos a veces nos sorprendemos las capacidades que el ser humano tiene. Así es. Nosotros mismos. Y continuando con este tema, igual hay un punto bien importante, y es que todas esas capacidades nosotros las administramos, para bien o para mal, con sus respectivas consecuencias. Porque, por ejemplo, dentro de nuestra capacidad también están los sentimientos.
Y muchas veces esos sentimientos nosotros también tenemos que administrarlos, aprender a administrarlos. También la Biblia nos recomienda en cuanto a eso, tiene mucha indicación en cuanto a cómo proceder. Y hoy, yo mientras escuchaba todo lo que decimos, lo extrapolo mucho a cómo vive la gente, el común ser humano del año 2020. Y me doy cuenta que hay muchas cosas que no pasan. O sea, partamos de la base que hay mucha gente que vive solamente como le tocó vivir, por decirlo así. O sea, esta es mi circunstancia, aquí estoy y aquí me quedo. Y entendiéndolo en este punto, nosotros si somos mayordomos y tenemos que dar cuenta de nuestra inteligencia, por ejemplo, deberíamos prepararnos constantemente. A lo mejor, claro, la gente dice, no, es que no tengo el dinero para prepararme. Pero hoy Internet tiene toda la información del mundo. Sí. O sea, el que se quiere preparar puede hacerlo. Tal vez no va a ser, no le va a dar un título ni mucho menos, pero puede adquirir conocimiento. Los sentimientos, las personas muchas veces se quedan ahí y no, es que como esta situación me tocó vivirla y así que aquí estoy yo. Y por ejemplo, no sé, sufrí maltrato de niño, entonces yo me quedo con ese rencor porque es lo que me tocó vivir. Pero nosotros, si somos buenos administradores, podríamos decidir qué hacer al respecto. Y decidir no odiar, por ejemplo, sino que decidir perdonar, decidir amar. Se me ocurre que, o sea, la verdad que voy escuchando me doy cuenta de que depende mucho de nosotros lo que hacemos y las consecuencias que vamos teniendo en nuestra misma vida. Exacto, nosotros tenemos el poder de decidir y muchas personas dicen, yo amo a este hombre porque el amor no se elige, o el amor no... Me cayó. Sí, o esta persona me hizo mal, entonces yo tengo que odiarlo porque es mi forma de expresar y todo eso. Pero hablábamos también que la Biblia nos muestra todo el camino para ser felices también. Sí. Y nosotros al tener ese odio, al querer odiar o al no querer amar a veces a las personas, nos tenemos que resignar a vivir una vida amargada, ¿cierto? Con problemas, siempre... hay personas también que son muy negativas, ¿cierto? Que están viendo todo el lado negativo de las cosas. Entonces eso también nos priva de esa felicidad que Dios quisiera que nosotros viviéramos plenamente. Además que también científicamente, digámoslo así, nuestro cerebro es el que manda órdenes a nuestro cuerpo. Pero nosotros también a través de nuestra boca le podemos dar órdenes a nuestro cerebro. Entonces es como también dar órdenes a nuestro corazón. Entonces nosotros no nos podemos quedar con esto me tocó o esto es lo que estoy viviendo o así soy yo. No, sino que nosotros tenemos el dominio sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras emociones también. Exacto. Y es exactamente lo que enseña la Biblia. De hecho, el Evangelio, ese es el poder que tiene. El poder de que las palabras de Jesús no solo fueron algo muy elevado y muy lindo, sino que tienen esa facultad de que si nosotros hiciéramos caso y nosotros nos propusiéramos hacer lo que Jesús enseñó, por ejemplo, viviríamos vidas más felices y de acuerdo a lo que Dios estableció y de acuerdo a lo que Dios quiere para que seamos buenos mayordomos y disfrutemos eso. Porque ser buen mayordomo implica disfrutar de ese estado. Es un estado de hecho, un estado de privilegio. De privilegio. O sea, no cualquiera, porque podemos, por ejemplo, según el concepto y según lo que en tiempos ciertos se usaba, en los tiempos antiguos, los mayordomos eran gente, como decía, de mucha confianza, entonces no era un privilegio el poder ser un mayordomo, como era José. Claro, era un privilegio. Claro, era un privilegio, entonces, más siendo extranjero. Entonces Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio, y ese privilegio lo podemos ver cuando recibimos lo que Dios nos ha dado para administrar. Y en cuanto a esto que decían ustedes, los sentimientos, las emociones, nuestras actitudes, cómo accionamos, todas esas cosas a veces nosotros accionamos como que realmente tuviéramos el derecho o tuviéramos realmente la capacidad de juzgar y de decir, esto yo decido hacer. Esto yo decido hacer, es mi decisión, yo lo decido hacer, como que no tuviéramos que un día darle cuenta a nadie, como que realmente todo a nosotros nos pertenece. Entonces, y nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, que a veces hay cosas, actitudes que han marcado a generaciones,
Y no solamente porque, y no es que Dios sea malo, sí, lo que pasa es que la gente piensa que a veces reclama, por cierto, porque a lo mejor no, es que Dios a través de la palabra no oprime, porque eso seguir reglas es como una opresión y toda la religión te oprime, ¿cierto? Sí. Entonces, es una cosa, pero también, ¿cierto? Y nos da libre albedrío el Señor entonces, pues. No queremos ser oprimidos, entonces nos da libre albedrío. Entonces, cuando el libre albedrío no significa que, por ejemplo, si yo me voy a matar aquí, Dios va a poner su mano aquí para recogerme si yo ya decidí matarme, por ejemplo. ¿Cierto? A veces alguien se tira ahí, no, y es como querer probar a Dios. No, si yo me voy a tirar y Dios me va... No. El asunto es no llegar a ese punto. Entonces, muchas veces hay generaciones que han ido pagando, digamos, los daños de padres que decidieron un día, dicen, pero ¿qué culpa tiene este joven de que sea, por ejemplo, depresivo? Pero hay padres que ya comenzaron con esa maldición. Generaciones anteriores que ya comenzaron a practicar no la buena voluntad de Dios, sino que tenían, como dice Claudita, para vivir una vida feliz, para ser buenos administradores de todo lo que Dios nos dio, porque ya sean las capacidades diferentes de nosotros, distintas, pero a todos Dios nos dio capacidades diferentes. Por algo cuando dice, habla de los talentos, a uno le dio 5. Seguramente según sus capacidades, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Podría haberle dado todo. ¿Por qué no le dio a todos 5 talentos? Igualdad. Lo dio según sus capacidades. Pero el Señor sabe que si usamos nuestras capacidades dentro de la voluntad de Dios, según el manual de Dios, obviamente que eso va a resultar y va a dar un fruto. A lo mejor no como el otro. Porque de hecho debemos reconocer que hay personas que son, a lo mejor tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que otros. Ya sea por genética, por poder optar a mejor educación, se desarrollaron más. Pero sea como sea, todos los seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de resolver cosas y de poder determinar cosas dentro de nuestra mayordomía. Y si yo determino que yo no voy a seguir el mismo parámetro, por ejemplo, según mis pensamientos depresivos de mi familia, si yo determino que según el parámetro que hay de alcoholismo en mi familia, yo voy a quebrantar eso y no voy a seguir eso, porque Dios me ha dado el poder de poder hacerlo bajo la administración suya, yo lo voy a hacer, yo no voy a tomar ese camino. Entonces, ese es el libre albedrío que Dios nos da. Nos dice, tú puedes decidir, empieza a decidir el bien, decidir el mal. Pero cada cosa tiene su consecuencia. Cada cosa tiene su consecuencia. Tal vez ahora no, pero con el tiempo. O tal vez nunca va a tener esa, hasta que lleguemos allá, frente, ¿cierto?, al Señor de los señores y diga, ahora quiero, dame cuenta de tu mayordomía. Dame cuenta que hiciste con tus pensamientos. Claro, y hablando también de eso, al saber administrar a nosotros mismos, también vamos a dar una buena administración a nuestras cosas, a nuestra familia, porque vamos a inculcar una buena administración para nuestros hijos, ¿cierto? Ellos también van a seguir nuestro ejemplo, y es toda una cadena, como usted decía. Si una persona, si de familia depresiva, es muy probable que también los descendientes, los nietos, los hijos, todos también tengan eso, porque vieron el patrón que estaba ahí. Exactamente, o sea, se administró de mala manera ese sentimiento, porque de hecho, ciertamente van a venir a nosotros sentimientos malos, de repente de tristeza y todo, pero de nosotros depende alimentar eso, de nosotros depende decir, vamos a seguir en esto un día o no. Yo me voy a levantar y yo voy a salir de esto, porque esto no tiene nada que ver con Dios. Porque están las obras de la carne, ¿cierto? Y los frutos del Espíritu, que son los que nosotros tenemos que trabajar. Los frutos del Espíritu y amortiguar las obras de la carne, que tienen que ver con todo esto que está sucediendo, con depresión, con odio, con maltrato infantil. Todo eso tiene que ver con obras de la carne, no frutos, sino que obras de la carne. Nosotros tenemos la decisión de poder administrar todo lo que Dios nos dio, para bien o mucho para mal. Pero no va a poder culpar un día al Señor de todo lo que nosotros hacemos, porque no tenemos atenuante, digamos, no tenemos, porque el amo se fue lejos, ¿cierto? Y nos dejó a nosotros. Entonces no va a poder, es que tú te vas a estar lejos, no te podemos preguntar. A diferencia de ese amo que nos cuenta esta parábola, ¿cierto? Nosotros tenemos al Señor a diario en nuestra vida y tenemos esta guía, donde nosotros cuando sabemos que estamos haciendo algo que no está bien, podemos decir, Señor, tengo una duda aquí, realmente no sé si estaré bien haciendo esto. Muchas veces, Señor, mira, la verdad que no me gustaría perdonar, no quiero perdonar. Uno dice, no quiero perdonar, Señor, pero
Si tú lo dices, ayúdame a administrar el perdón de la mejor manera. Y no bajo mis parámetros, sino bajo el parámetro del Señor. Exacto, y esa es la implicancia que tiene el Evangelio, de hecho, hablando ya más a los que estamos viendo el programa y somos cristianos, creemos en el Señor. El Evangelio viene precisamente, como dice Pablo, a deshacer las obras de la carne. Sí. La obra de la carne es nuestra naturaleza, ¿sí? No es que hayamos aprendido eso, está en nosotros, porque somos una naturaleza caída, una naturaleza corrupta, y aunque el humanismo de hoy pretende decir que el ser humano es perfecto y bueno por esencia, y el sistema lo corrompe todo, pero yo creo que lo que dice la palabra dice que el ser humano tiene una naturaleza con tendencia al mal, una tendencia pecaminosa. O sea, nosotros, nadie nos enseña a tener envidia, nadie nos enseña a enojarnos, y usted vea, se enoja bebé, o sea, las guaguas de chicos se enojan, porque está en su naturaleza, para que se entienda. Nadie le ¿verdad? enseña a un niño a mentir. Nadie le enseña a un niño a mentir. Son cosas que están en nosotros. Y el Evangelio, cuando lo entendemos, viene a deshacer esas obras. Pero los que estamos aquí hoy, y los que supongo que nos están acompañando, hemos entendido que el Señor vino para eso. Entonces tenemos como que decidir, definir qué hacemos, cómo administramos, en el fondo, cómo vamos a ejercer nuestra mayordomía. Sí. Y eso se extrapola también, estamos hablando de los sentimientos, se extrapola también a muchas otras áreas de nosotros mismos, como es el cuerpo. Sí. Y ahí yo voy a bajar la cabeza. Claro, porque el cuerpo, el cuerpo también, ¿cierto? Como tal, también está bajo nuestra administración. Hay yo no sé si usted, por ejemplo, ha visto como un programa que dan bien triste que se llama Aquí los Mortales, ¿cierto? Donde sale gente muy mal de salud a causa de su obesidad. Y uno puede ver, y uno se pregunta siempre, ¿cómo esas personas llegaron a eso? Y eso, y no quiero decir nada, porque estamos todos subidos de peso, pero uno se pregunta, ¿cierto? Porque uno se ve, claro, que está subida de peso, pero se ve que esas personas ya no caben en una cama, no las pueden sacar de los cuartos, ¿cierto? Tienen que llamar a los bomberos y hacer un montón de cosas a veces para poderlos sacar. Entonces, ¿cómo esa gente llegó a eso? Entonces, por la mala administración, la poca sabiduría en su alimentación. Entonces tampoco le podemos echar la culpa al Señor, decir, Señor, mira cómo estoy, mira cómo está mi cuerpo. Si no quiero hacer nada por mi cuerpo. Dios nos dio una capacidad para alimentarnos, Dios nos dio alimentos que son nutritivos, y eso está en nosotros decidir. Aún en eso, como dice Miguel, está en nosotros que si queremos comer lechuga o papas fritas. Exacto. Con mayonesa. O queremos comer lechuguita nomás. Entonces, todo eso está en la decisión. No le podemos echar después la culpa al Señor. Tenemos diabetes, ¿cierto? Tenemos hipertensión. Tenemos, no sé, tenemos problemas en el corazón porque está saturado con grasa. Y podemos decirle, uy, ¿el Señor tiene la culpa de esto? No, no le podemos decir por qué Dios permitió que yo me enfermara. Y nosotros mismos provocamos la Porque enfermedad. fue nuestra poca sabiduría, ¿cierto? Nuestra mala administración de nuestro cuerpo carnal, digamos. Que ahora decimos, bueno, el cuerpo es vanidad, todo es vanidad. Pero dígame una cosa a usted, honestamente, ¿le gustaría un día tener diabetes, por ejemplo, y que su pierna o su pie fuera cortado? No. Dígame honestamente, ¿le gustaría eso? No. A nadie nos gustaría, ¿sabe por qué? Porque eso sería impedimento para muchas cosas. Sería un problema para la familia, Luego a lo mejor vendría la depresión de ver que hay parte de un miembro de nuestro cuerpo que está cortado. Y segundo, a lo mejor no nos dejaría desplazarnos como nosotros queremos hoy día. Entonces, claro, es cierto, a veces como es medio tedioso hablar de la alimentación, pero aún en eso Dios nos dio sabiduría para poder alimentarnos. Y de hecho nosotros hablábamos la otra vez, ¿cierto? Cuando analizamos la historia del pueblo de Israel, cuando pasa por el desierto, veíamos mucha alimentación, ¿cierto? Que ellos no podían comer. Y después empezamos a indagarse, ¿por qué no podían comer? Porque solamente a Dios dijo, no, quiero que coman esto, por salud. Porque muchas cosas que eran a lo mejor pesadas para ellos, recordemos que no había médico, estaban en el desierto, tenían poca agua, entonces no había como, entonces lo más sano, Dios mismo los alimentaba, era lo más sano para ellos, era la provisión de Dios y por eso no podían sacar más, ¿cierto? Y aún cuando dijo el Señor, bueno, ya coman, sáciense, ya fue algo grotesco, que ellos mismos se dieron cuenta que era algo grotesco, para enseñarle que había, ¿cierto?, que había una forma de llevar y de nutrir sus cuerpos. Entonces, hasta en eso nosotros podemos ver la sabiduría de Dios
Y es así nos enseña también a nosotros. Entonces, Dios muchas veces nos quiere llevar por el camino mejor para no hacernos pasar, para que nosotros no, Él no nos hace pasar, ¿no? Para que nosotros no pasemos por momentos difíciles en la vida, como ser hospitalizados, ser operados. Entonces nos evita esos problemas, pero nosotros a veces no queremos evitarlos. Entonces aún en nuestro cuerpo nosotros podemos ver que también tenemos solamente nosotros una administración. Nadie nos va a decir, oh, yo no le voy a hacer una dieta a ustedes, nadie le puede hacer una dieta a otra persona, uno elige lo que quiere. Entonces bajo ese parámetro también nosotros tenemos que ver que Dios interviene sabiamente. ¿No es así, hermano Miguel? Y también así es. Y es responsabilidad nuestra el cómo lo hacemos, es verdad. Y nos toca vivir las consecuencias de. Sí. Eso es lo más. Y cuando estamos en las consecuencias, ahí como que recién nos cae y nos damos cuenta. Pero se pueden evitar las cosas, eso es verdad. Claro. Es cierto. Al menos yo en mi caso personal, yo hace algunos años nomás que me estoy controlando y todo, pero ya ha pasado tanto tiempo que igual he sido muy poco sabio. Y hoy estoy viviendo las consecuencias de eso, de estar con enfermedades, que me cuesta 10 veces más que antes. Por ejemplo, cuando era joven podría haber estado mucho más rápido, sano, pero hoy el proceso es más lento porque estoy más viejo, porque pasó tiempo, porque la enfermedad ahí. Y creo que solamente falta de sabiduría, nada más. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Y, por ejemplo, dentro de este mismo tema podríamos también entonces tocar el punto del riesgo, por ejemplo. Sí. Hay gente que vive con riesgo, gente que no importa, lo mismo. Menos, no me estoy refiriendo a riesgos reales. Personas que son temerarias, que practican, por ejemplo, deportes extremos, personas que no tienen Tanto miedo a la eso, muerte. claro, ¿no? O como que no, porque mi cuerpo no importa lo que yo me hago, si quiero no sé, Me corto. claro, si quiero me corto, si quiero Hago cosas extremas, me meto una tina con hielo, por ejemplo, para Por ver cuánto ejemplo, esas resisto, cosas, claro. ¿cierto? Me meto un árbol con fuego, para ver si puedo pisar la brasa, si no me quemo. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto? Son cosas que a veces se hacen y que no se miden las consecuencias. Eso es porque el hombre se cree dueño de su vida. Y no se da cuenta que, por ejemplo, si alguien, y esto me lo dijo una doctora cristiana muy sabia, y me dijo, si usted se tira por ejemplo, me dijo, si usted se tira en Benji, por ejemplo, que eso es con el elástico, si usted se quiere tirar en Benji, usted se puede tirar en Benji, pero si ese elástico se corta y usted cae al suelo, es un suicidio. Porque usted sabía que podía correr el riesgo de que ese elástico se llegara a cortar. ¿Me entienden? No es casualidad. Usted fue allá, se amarró de ese elástico y se tiró, y usted sabía que ese elástico tenía la probabilidad, aunque sea del 1% o de menos del 1%, que se podía cortar. Pero ya sabiendo eso, usted es responsable. Si usted se mata, usted va a llegar ahí y el Señor, y eso lo van a hacer tomado por suicidio, no porque accidente. Porque nadie la mandó a hacer algo que no era necesario que lo hiciera. Que yo lo estoy haciendo en el fondo para probar mi adrenalina, mi valentía, de lo que yo soy capaz. Y me dejó realmente me dejó bien. O sea, yo encontré que claro, que tiene toda la razón en lo que ella decía. Entonces muchas veces hay cosas que ocurren por culpa de nosotros mismos. Y no es que Dios haya permitido eso. No es que permitía que la pastora Isabel cayó del Benji, ¿cierto? Pobre pastora, se le cortó el elástico, se fue, no. Sino porque yo quise ir ahí y corrí el riesgo que se cortara el elástico. Así que muchas cosas, ¿no? Así, por ejemplo, un piloto, ¿cierto? Que lleva gente, es su trabajo, su profesión, también está expuesto. Pero él sabe que es su trabajo, que él sustenta a su familia con eso y todo. Y tienen que haber pilotos también, como tienen que haber choferes que también están corriendo el riesgo de sufrir un accidente, pero son cosas, ¿cierto?, que están dentro de los riesgos normales que todo ser humano podemos correr. Pero hay cosas que no están dentro de los riesgos normales, que nosotros nos queremos arriesgar por demostrar que somos capaces de hacer algo mejor. Y después ¿cierto? de la muerte no puede ir a reclamarle al Señor, dueño ¿por qué me del llamaste? Benji. No, ¿y por qué me llamaste, señor, tan luego? Sí. No hay excusas para eso. Entonces es importante igual lo que la administración de nuestro cuerpo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los riesgos que nosotros corremos, ¿cierto? Y en eso mismo, los mismos temas de conflicto que hay ahora, ¿cierto? Que este es mi cuerpo, ¿cierto? Hay muchas personas que han muerto en los intentos de aborto, por ejemplo.
Muchas personas que han muerto en los De hecho, intentos. eso es lo que incluso el colectivo está reclamando, Claro. que mueren las personas haciendo cosas clandestinas. Claro, mueren En el fondo. haciendo sí, pero aunque sea clandestina ilegalmente es igual un riesgo. Es igual un riesgo, es igual antinaturaleza, ¿cierto? Es igual. Entonces, es igual Es una una mala decisión. administración, es una decisión. Mal. Una mala decisión. Una mala decisión. Se mire por donde se mire, es una mala decisión. ¿Cierto? Es agravar algo que a lo mejor que ellos piensan que esto es grave, pero al hacerlo es más grave todavía. Trae consecuencias eternas. Y ese es el problema, las consecuencias eternas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí bajo nuestra mayordomía, ¿cierto? Van a ser pasajeras aquí, digamos, en esta tierra. Van a ser parte de las cosas que nosotros vamos a tener por un tiempo, pero luego vamos a tener que rendir cuentas por ellas cuando lleguemos ante la presencia del Señor de la administración. Pero aquí en la tierra van a ser cosas pasajeras, pero realmente para lo que nosotros estamos trabajando es para lo eterno, para administrar las cosas eternas. Por eso al final de la parábola dice, si no fuiste capaz aquí de gobernar lo que yo te entregué, ¿cómo entonces piensas, cierto, gobernar lo eterno? ¿Cómo piensas ir a gobernar con el Señor un día? ¿Cómo piensas administrar las cosas eternas? Sabemos lo que Dios tiene arriba para nosotros. ¿Por qué dice así? En las cosas eternas, por eso dice que nosotros no debemos acumular riqueza aquí en la tierra, sino en los cielos, donde ninguno entra, ninguno, ¿cierto? La palabra es orín, ¿sí? La polilla, corrompen, Y el óxido, claro. esas cosas hacen corrupción. Hacen corrupción, corrompen, ¿cierto? Los tesoros, entonces por eso el Señor nos recomienda hacer tesoro en el cielo. Sí. Y no aquí en la tierra, porque estas cosas no nos pertenecen, tienen un dueño. Y a lo mejor, y esas cosas tienen un dueño, y las cosas que tendrán que volver, como el Espíritu mismo de nosotros tendrá que volver a Él, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos hacernos dueños de estas cosas, solamente tenemos que luchar por las cosas eternas, por las cosas eternas, y haciendo bien aquí, como dice ahí, ¿cierto? Habiendo hecho bien las cosas aquí, podemos seguir luchando por lo eterno. Exacto. Al hablar de eso eterno me recuerdan al texto que estamos usando de base, que es un texto de John Wesley acerca de la mayordomía. Buenísimo, el que lo quiera buscar y leer. Él habla de que somos peregrinos. Sí. Y delante cuando hacíamos la pauta y hablamos de ese tema, peregrino, yo habitualmente escucho peregrino, me acuerdo del himno. Sí. En la tierra soy un Siempre. peregrino. Y Sí. uno como ¿qué es un peregrino? Pero peregrino es una persona que va de viaje hacia un lugar santo. Eso eran los peregrinos Sí. históricamente. Si nosotros somos peregrinos, en el fondo estamos en la vida, pero no estamos establecidos en la vida, sino que estamos pasando por la vida para llegar a un lugar. Y ese lugar es la eternidad. Entonces Exactamente. nosotros muchas veces nos quedamos tan pegados aquí en el camino que en vez de cumplir nuestra meta de avanzar por esta vida y llegar al cielo, nos queremos como quedar pegados en el camino. No, aquí me establezco, aquí tengo mi reino, mis reglas, yo, Claro. y ahí no queremos. Y no es así, porque queramos o no, estamos caminando y transitando por esta vida. Sí. Y queramos o no, este viaje tiene que pasar y el día tiene que llegar al fin. Y un punto importante también que es bueno tomar eso de que nosotros cuando estamos, ¿cierto? Estamos acá y se nos están dando muchas cosas que el Señor está poniendo en nuestras manos, y estoy hablando de los cristianos, Sí. ¿cierto? Dios comienza a poner muchas cosas en nuestras manos, muchas veces nosotros nos empezamos a sentir dueños, Exacto. y no administradores, no mayordomos, sino que empezamos a tomar la calidad de dueños, ¿cierto? Y empezamos a decidir cosas que esto sí, que esto no, y se nos empieza a subir, ¿cierto? Un poco El ego. el ego, ¿cierto? La autosuficiencia, y comenzamos a decir, bueno, esto yo lo reparto, esto aquí hago esto. Claro, porque Dios nos da la facultad de poder hacerlo, pero a veces nosotros lo hacemos con un poco de soberbia igual. Y comenzamos, claro, y comienza a crecer el yo, y comenzamos a tomar determinaciones, y empezamos a sentirnos como dueños. O sea, ya no decimos la casa que el Señor me tiene prestada, aquí no, en mi casa. Por lo tanto, yo decido quién entra a mi casa. Entonces, empezamos a tomar posesión, y como dice, claro, nos empezamos al sentirnos dueños, nos empezamos a acostumbrar aquí. Porque está lindo todo lo que estamos teniendo, Claro. y estamos sintiendo ya que somos dueños, entonces, claro, como que nos acostumbramos y olvidamos que realmente somos peregrinos y que nuestra herencia no está aquí, está en el reino de los cielos. Y allá está todo lo maravilloso que nuestra vida espera, no está aquí. Entonces, todo lo que tenemos que recibirlo con humildad. Todo lo que tenemos. Y el último punto que me gustaría tocar en esta primera, ¿cierto?, parte de este tema es la voluntad.
que es una de las cosas que Dios, primero hablamos del cuerpo, ¿cierto? Nuestros Nuestros sentimientos, calma. nuestra carne también de paso, para no herir mucho, no herir a muchas personas, ¿cierto? Nuestro cuerpo, la alimentación de paso nomás, pero también tenemos la voluntad, que es una área muy importante del ser humano. Y muy difícil. Es muy difícil de someterse bajo el gobierno de Dios y poder nosotros tener una buena administración sobre nuestra voluntad. Y ahí dice, yo decido. Ese es lo Y de bueno hecho, de hoy día. es como el punto de partida en cuanto a la voluntad, porque al encontrarnos con Cristo en nuestro camino, precisamente nosotros decimos, el Señor apareció en mi vida y ahora lo sigo. Pero en realidad el punto de quiebre que debería existir es, me encontré con Dios y hoy someto mi voluntad a Él. Y algunos todavía estamos en ese proceso, de que nos cuesta entender de que el Evangelio, el conocer al Señor, el seguir a Cristo, que por ejemplo que estamos viendo Jesús, los que están viendo a Jesús, los discípulos, ellos someten su voluntad, ahora ya nos mandan, sino que son discípulos. Lo que el Maestro dice, eso es lo que se hace. Pero muchos de nosotros estamos todavía en ese conflicto, en esa lucha. Sí, es algo súper difícil porque al decir la voluntad también es como entregar todo. Por ejemplo, no negamos que es algo difícil, porque Jesús incluso cuando estuvo a punto de ir a su muerte, ¿cierto?, a la cruz, le oró a Dios y le dijo, si es posible, que pase de mí, que no tenga que morir, ¿cierto?, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese pero es el que cambia todo, porque es como nosotros podemos decir, Dios, yo ojalá que pase esto, pero si no es así, que se haga tu voluntad, porque al final tenemos que también tener la confianza en que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Claro. Y nuestra voluntad, a veces vamos a tener que vivir después con las consecuencias de esa voluntad que tuvimos en ese momento. Exactamente. Por eso, al tener, ¿cierto?, la Biblia como parámetro de vida para nosotros, ahí tenemos claramente lo que significa, lo que es la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios quiere que sometamos bajo su voluntad. Entonces, como lo mejor que Dios nos deja para poder administrar, ¿cierto?, nuestra voluntad, no a lo que nosotros queramos, sino someterla bajo la voluntad de Dios. Y eso es algo que hoy día ha costado mucho. Miren, la verdad, no sé, me gustaría antes de continuar con este tema que dijera si hay algunas preguntas o algo. Hay algunos comentarios, más que nada del tema. Isabel Reinado dice, cada día debemos morir a la carne para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Así es. Y Constanza Velázquez igual nos cuenta que es algo que me tocó aprender, era el perdón. Con el tiempo pude hacerlo gracias a Dios. Eso igual, ahí se ve que al final nosotros a lo mejor no tenemos la voluntad de perdonar, pero nos sometemos a la voluntad de Dios y Él nos ayuda, también nos da la fuerza, nos da, cierto, el no recordar quizás esas cosas que pasaron para perdonar, sanar esas heridas. Y en un sentido figurado, cuando el mayordomo seguramente tiene alguna duda, ¿cierto?, llama a su amo y le pregunta qué haría, a lo mejor tenemos alguna duda. Nosotros podemos conversar, ¿cierto?, con nuestro Señor, podemos orar al Señor y podemos leer la palabra, ¿cierto?, y decir, ¿qué haría mi Señor en este caso? Porque ya a veces hay cosas que nos sobrepasan, situaciones que nos sobrepasan. Entonces, ¿qué haría mi Señor en este caso? Y la Biblia nos va a hablar y nos va a aclarar lo que el Señor haría en este caso. Entonces es importante siempre poder, como nosotros como cristianos, tener este parámetro para poder realmente someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, este es uno de los puntos que más cuesta, que es que podamos tener una buena mayordomía en la voluntad. Porque es como el punto de partida. Porque hoy día muchas personas pueden llegar a la iglesia y integrarse a nuestras congregaciones y todo, pero hay cosas que no se someten nunca a la voluntad de Dios. Nunca se van a someter a la voluntad de Dios. Entonces, eso para nosotros es difícil, porque si alguien no se somete a la voluntad de Dios, que es todo soberano, va a ser mucho más difícil, ¿cierto?,
que se someta, ¿cierto?, a una congregación, a un pastor, que aprenda a honrar, porque no se va a someter a la voluntad de Dios primeramente. Entonces es muy importante hoy día, y esto es uno de los puntos que realmente hoy día ha dejado mucho que desear, es que las personas no someten su voluntad a la voluntad de Dios. Aún siendo cristianos, quieren seguir haciendo lo que ellos siempre han hecho. Siempre han hecho. Porque yo siempre, no escucho al tío que no dice que yo siempre lo he hecho así. Sí. Bueno, Muchas veces lo hemos dicho. Y lo ¿Cierto? hemos dicho, yo soy así. yo soy así, Tarán. yo soy así, yo siempre lo he hecho así. Incluso algunos llegan a decir que le ha dado resultado, cuando están a la vista que no hay resultado. Entonces, esa es una de las cosas que cuesta someter bajo la mayordomía del Señor. El decir, ¿cómo voy a administrar mi voluntad ahora? En realidad no me gustaría dejar de hacer esto. No quiero dejar de hacerlo. Por ejemplo, no sé, cosas fáciles, de repente no me gustaría, por ejemplo, dejar de juntarme con este grupo de amigos, porque los conozco de antes, qué sé yo, ¿cierto? No me gustaría, y no, estoy ahí, no, ¿por qué tendría que dejarlo? Pero sin embargo veo que a lo mejor estoy ocupando ese tiempo, que lo podía ocupar en las cosas, ¿cierto? En poder crecer más, digamos, en lo que es la parte de la gracia de Dios, poder congregarme, poder a lo mejor tener mejores amigos cristianos que me recomienden cosas que sean para el crecimiento de mi vida espiritual, y no quiero soltar esto otro, ¿por qué no? O sea, no, realmente, ¿por qué? Y mucha gente dice esto, ¿por qué la iglesia se tiene que meter en mi vida? Cuando nosotros no nos metemos en la vida de nadie, porque no fuimos llamados para meternos en la vida de nadie. Especialmente yo me cansé, porque un pastor de mucha edad me recomendó hace muchos años atrás, me dijo, usted no es inspectora de la iglesia, no es policía, porque si llega a ese estado, la única perjudicada va a ser usted, porque se va a ir amargada, porque la gente no hace lo que usted le enseña, y usted se va a amargar la vida. Si usted no va a poder hacer nunca lo que Dios no ha podido hacer en la vida de ellos, porque ellos no han abierto el corazón. Y es cierto, lo que Dios no ha podido hacer en la vida de las personas, nosotros no lo podemos hacer como seres humanos, porque la persona tiene que abrir el corazón a Dios primero y dejar que Dios actúe. De lo contrario no va a suceder nada. Entonces yo no puedo andar como inspector. Usted hizo, con quién se juntó, a dónde fue, está yendo a alguna fiesta, tiene amigos que no son cristianos, qué sé yo, cómo se está vistiendo, por qué le subió la basta. Muchas cosas que antes yo realmente, a mí me importaba muchísimo esas cosas. Y entonces al final yo iba al culto a mirar a la hermana, quién se dejaba la basta más larga, quién se peinó aquí. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que estar haciendo esto? O sea, yo no tengo el control de todas las situaciones. Yo aprendí con eso con los años, y lo aprendí con dolor. Porque al final uno se da cuenta que esas cosas no sirven de nada. Uno lo que tiene que hacer es una formación de buenos cristianos para el Señor. Y el Espíritu Santo, que todo lo ve y que todo lo enseña, es el que se encarga, ¿cierto?, de formar a las personas según el carácter, de decirle, mira, esto no conviene, esto no te conviene. No yo, sino que el Espíritu Santo se encarga. Ciertamente que si alguien quiere un consejo, yo se lo voy a dar. Pero si no me lo pide, no puedo hacer nada. Entonces, yo lo cuento como un testimonio mío, como aprendizaje, que a mí me sirvió mucho realmente. Entonces, muchas personas no quieren someterse a la voluntad de Dios. No quieren someterse a la voluntad de Dios. Y si no se quieren someter a la voluntad de Dios, menos se la quieren someter a la voluntad mía. ¿Cierto? Es como la mujer cuando dice, no, si yo voy a cambiarlo, yo voy a cambiar a ese hombre. Claro. Pero si él no quiere cambiar, no... Nadie va a cambiar a otra persona. Nadie puede, exactamente. Nadie puede cambiar a nadie. Por eso reitero que es el punto de partida, el ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es, para mi gusto, sería el convertirnos. ¿En qué me convierto? No me convierto en alguien bueno, no, eso me convierto en alguien que deja de hacer su voluntad y empieza a hacer lo que Dios quiere, lo que diferente. Dios crece y yo disminuyo. Sí. Si hacemos ese paso, todo lo demás va a venir como consecuencia. Pero lamentablemente muchas veces, y nosotros mismos nos hemos visto enfrentados como cristianos, nos damos cuenta que no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino la mía. Y ese también debería ser nuestro ejercicio diario, de evaluarnos. ¿Cuánto de Dios hay en mí? ¿Estoy haciendo su voluntad o estoy haciendo mi voluntad? Y no tiene por qué venir una persona a decírmelo. Cada uno de nosotros tiene la suficiente capacidad que Dios nos da y que su palabra la tenemos aquí todos para poder darnos cuenta de que muchas veces no estamos haciendo eso.
Sí. Yo creo que ese sería el punto de partida, que aprendamos y que entendamos que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios Sí. y empezar a guiarnos por lo que Él dice. De ahí en adelante, todo el caminar cristiano tiene una consecuencia. Vamos a recibir consejos de nuestros pastores, vamos a aprender a vivir la vida cristiana, vamos a cambiar hábitos que a lo mejor tenemos malos, pero todo a partir de ahí. Sí, y si caemos todos, ¿cierto? Caemos todos en la calidad de mayordomo, entonces todos nosotros somos, usted es mayordomo. O sea, yo tengo mi mayordomía, la propia que tengo que administrar. ¿Por qué me voy a estar metiendo en la mayordomía suya? Decirle, por ejemplo, Claudito, no está bien lo que usted está haciendo ahí. Si yo tengo que estar preocupado de mi mayordomía, son muchas cosas las que están puestas en mis manos, en mi vida, son mis dones, mis talentos, mi familia, mi casa, mis bienes, mi dinero, que también lo vamos a hablar. ¿Me entiendes? Mi tiempo, que el próximo vamos a hablar de la administración de mi tiempo, que es muy importante también dentro del servicio al Señor y dentro de lo que es mi bien en general, porque el tiempo tiene mucho que ver con lo que somos, sobre todo valga la redundancia, en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, yo soy un mayordomo del Señor y no tengo por qué estar mirando la mayordomía de la otra persona, si yo voy a tener que dar cuenta de la mía. Entonces, como cuando dice, no sé si me ayuda en esa parte que dice que miramos la paja en el ojo ajeno. Y no vemos la viga en el propio. Eso. Sí, es lo mismo. Ese es el llamado, cada uno tiene que preocuparse de su cuenta, la cuenta que un día va a darle a Dios, porque Dios no va a pedir cuenta por el otro. Sí. Hay gente que cree que los pastores tienen que dar cuenta por ellos, Sí. y eso no es así. Sépalo, hoy sépalo. Su pastor no va a dar cuenta por usted va a dar cuenta por usted mismo. Sí. Nosotros tenemos el deber de velar por las almas, Exacto, y de ayudarlo, guiarlo al camino y todo eso. Pero cada quien es responsable. Sí, o sea, cuando nos paremos frente al tribunal, ¿cierto? No va a estar el pastor al lado de nosotros como diciendo, aquí yo soy soba, no, todos Como abogados. solitos nomás. No, como fiscal, como nada. Solitos cada uno va a tener que dar, ¿cierto?, su cuenta al Señor. Entonces, el Señor nos está invitando a preocuparnos cada uno de nuestra propia mayordomía y saber que un día, como este mayordomo, le van a llamar y le van a decir, dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá ser más mayordomo. Entonces, Qué interesante tema. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Vamos a continuar con el tema porque obviamente nos quedan muchos puntos pendientes. Esperamos que sea de bendición, reitero. Y la próxima semana vamos a continuar hablando de este tema. Vamos a invitar a nuestra pastora. Saludamos a quienes se están conectando ahora. Bueno, les informamos que el próximo martes, desde las 8, vamos a estar hablando este mismo Vamos tema. a Vamos a continuar. continuarlo. Y le agradecemos, pastora, que este nos pueda enseñar, que nos pueda compartir un tema muy interesante y muy relevante. Porque eso es lo que pasa, no nos enfrentamos a esto. Muchas veces nos vamos por las ramas, como buenos chilenos, y nos enfrentamos de que somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras decisiones y todo lo que eso implica. sí, y yo creo que esto va a ir como va a ir en aumento, ¿cierto? El tema se va a ir poniendo cada vez a lo mejor más candente, ¿cierto? Porque estamos empezando solamente por lo mínimo, digamos, pero es que es el punto de partida. Pero a medida que el Señor empieza a tocar otras cosas, otras áreas que son muy difíciles, como la economía en nuestras vidas, y no vamos a hablar de diezmo, no vamos a hablar de ofrendas, nada, solamente de las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra administración. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellas hoy? Nada más que eso. Entonces, eso igual nos lleva a confrontarnos. Nos va a llevar a confrontarnos en lo que es la familia, en lo que es los bienes, como digo, todo lo que Dios nos está dando en este momento, y el dinero, cómo lo estamos administrando. Usted dice, pero yo no tengo que darle cuenta a nadie. Aquí en la tierra a lo mejor no. A lo mejor aquí en la tierra uno puede tener su billeterita escondidita, ¿cierto? Como muchos ahí, bien guardadita, que bajo el colchón, y la esposa se la registre. Aquí en la tierra. Pero un día se va a tener que presentar ante el Señor de los señores y decir, yo te entregué mucho, te di un buen trabajo, te di una buena situación económica. ¿Qué hiciste con eso? Bueno, que el Señor nos siga ayudando, ¿cierto? Hablábamos también de que la Biblia es nuestra mejor guía. No recuerdo quién predicó también una vez en la iglesia, no sé si el pastor predicó de que nosotros, cuando era como que el ser humano llegó
y fue creado y la Biblia era en su manual de instrucciones. Sí. Y eso siempre me quedó muy grabado porque vemos que la Biblia nos enseña muchas cosas, de todo, y a lo mejor algunos dirán, es que no puedo leer la Biblia entera para buscar una sola cosa, pero existen aplicaciones en el celular de Biblias que traen ayudas bíblicas qué hacer en caso en este caso, y sé que Dios va a estar con nosotros también ayudándonos. Y bueno, tenemos varios comentarios también, me gustaría leerlo. Bueno, Patito nos manda muchas bendiciones y saludos, muchas bendiciones. Mi mamá también está comentando. Dice, debemos ser humildes para reconocer que hay cosas que nos cuesta dejar. Cuando reconocemos que hay cosas que nos apartan del Señor, nos ayudará para vencer. Y bueno, hay personas que mueren en su ley también, que es lo que hablábamos de que no tienen la decisión de... Tenemos a la hermana Cecilia que nos está acompañando junto a Priscila. Sí, un besito para ella. Un abrazo grande. Bendición. Y estamos concluyendo. Sí. Amén. Estamos concluyendo. La próxima semana no se pierda este capítulo. Vamos a orar para terminar. Amén. ¿Ya? Y eso. Amén. ¿Claudita? ¿Verdad? Gracias, Padre Santo, te damos por este momento que tú nos Sí, permites Señor, para gracias, hablar Padre. sobre tu palabra, Señor, para aprender nuevas cosas, Señor, que tú tienes para nuestra vida, como Sí, la Señor. mayordomía, la administración, esa confianza que tú has puesto en nuestras manos, Señor amado. Sí, Te Señor. pedimos que tú nos ayudes, que tú nos llenes de sabiduría cada día, Padre, para ser buenos administradores de nuestros sentimientos, de todo lo que somos Sí, nosotros, Señor. y también que tú nos sigas dando sabiduría y entendimiento, Padre, para escuchar, para oír tu palabra y para aprender más de ti y acerca Así de es, esto Señor. que es tan importante para ti y para nosotros, Señor. Queremos dar Padre, buenas cuentas, bendice, Señor, cuando Señor, estemos en tu sí, reino un día, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas nuestras vidas, Así es, que tú Señor. prosperes, Señor, a nuestros hermanos, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se pudo conectar hoy, Señor, y a quienes Sí, van a ver esta Señor. transmisión, Señor amado, Reconocemos que tú tu estés con señorío, nosotros en Señor nuestros mío. hogares, Señor, y Padre, te pedimos que bajo toda circunstancia, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida y de todo lo que tenemos, y que se haga tu Así es, voluntad y no Señor. la nuestra por sobre todo. Te agradecemos este hermoso momento en tu amor, Padre, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Mañana no se pierda el grupo Conexión a las 20 horas. El viernes 21 horas. perdón, 21 horas. El viernes a las 20 horas estamos en nuestro culto de semana y el domingo nos juntamos también en nuestro culto del domingo y el próximo martes continuamos con este tema. Y seguimos orando todos los días a las 10 de la noche con el propósito hasta el último hombre. Así Amén. que Muy hermoso propósito. Que el Señor le bendiga. Claro, que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones.